Hola, mi nombre es Carla Rojas del curso 1048 y hoy les vengo a resolver el problema propuesto sobre razones trigonométricas. Entonces, el problema nos dice que una persona se encuentra observando un rascacielos y esta persona se encuentra a una distancia de 20 metros del edificio. El ángulo desde donde es observado el rascacielos medido desde el suelo es de 60 grados. Teniendo en cuenta este problema principal, surgen dos nuevas preguntas. Estas son: ¿cuál es la altura del rascacielos que se está observando? Y la segunda es: ¿cuál es la distancia entre la punta del rascacielos y los pies del individuo que está observando el edificio? Para la solución de este problema, lo primero que vamos a hacer es dibujar cómo sería. Entonces, los datos que tenemos que averiguar en este problema son la altura del rascacielos y la distancia entre la punta del rascacielos y el individuo. Para esto tenemos que saber los datos que nos da el problema. Para empezar, el cateto adyacente, no lo da el problema, es de 20 metros. Lo que tenemos que averiguar es el cateto opuesto, pero no lo sabemos. Entonces, una interrogante. El ángulo θ es de 60 grados, que también no lo da el problema. Como dato extra, que no vamos a utilizar en el problema, pero el ángulo alfa es de 30 grados, ya que si sumamos 90 grados más 60 nos da 150 y al restarlo de 180 sabemos el ángulo alfa. Y el siguiente dato que tenemos que averiguar es la hipotenusa, que sería la distancia entre el rascacielos y el individuo. Teniendo en cuenta los datos anteriores, ahora lo que debemos hacer es buscar una razón trigonométrica que relacione los datos que ya tenemos en el problema. Es decir, tenemos que averiguar cateto opuesto, pero el problema nos brinda el ángulo θ y el cateto adyacente. Entonces, en este caso lo que haremos es despejar la tangente. Para esto, simplemente tenemos que pasar el cateto adyacente a multiplicar. De esta manera podemos averiguar el cateto opuesto, que sería la altura del edificio. Siendo así, solamente tenemos que reemplazar con los datos que nos dio el problema. Entonces, tendríamos que la tangente de 60 grados multiplicado por 20 metros es igual a la altura del edificio. Y este nos da un resultado de 34.6 metros, que vendría siendo la altura del edificio y sería la respuesta a nuestra primera pregunta. Ahora, por último, le daremos la respuesta a nuestra segunda pregunta, la cual es: ¿qué distancia hay entre la punta del rascacielos y el individuo? Para esto necesitamos averiguar la hipotenusa, y ya que tenemos el cateto adyacente y sabemos el ángulo θ, podemos averiguar cuál es la hipotenusa. Por esto solamente tenemos que reemplazar los datos. Tenemos que el cateto adyacente, como en el anterior ejemplo, es de 20 metros, dividido el coseno del ángulo, en este caso 60 grados, y esto, al utilizar nuestra calculadora, nos da un resultado de 40. Es decir, que la distancia entre la punta del rascacielos y el individuo es de 40 metros. Gracias, profe.